La historia de Rob y Candice Hall comenzó como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en un gimnasio local en California y la conexión fue inmediata, un amor a primera vista. En 2010, después de 15 años juntos y con 2 hijas adolescentes, la pareja tomó la decisión de mudarse a Idaho. Se establecieron en Meridian, una ciudad conocida por su calidad de vida y las vastas oportunidades para disfrutar de la naturaleza, como el esquí y la pesca. Rob había conseguido un puesto estable y cualificado como técnico informático en la oficina del sheriff local, mientras que Candice se había establecido como una asistente legal altamente competente en un bufete de defensa penal. A ojos de muchos, parecían tener una vida de ensueño. Sin embargo, detrás de esta fachada de estabilidad, la estructura de su matrimonio comenzó a mostrar grietas, y todo se debió a un error fatal de Rob. Candice descubrió que su marido había tenido una aventura con otra mujer. A pesar del dolor y la traición, tomaron la difícil decisión de intentar salvar su matrimonio y continuar trabajando en su relación. Septiembre de 2010 marcó un punto de inflexión para Candice Hall. Menos de un año después de mudarse a Idaho, las dificultades se apilaban. La herida de la infidelidad de Rob aún estaba abierta, y sumándose al caos emocional, fue despedida de su trabajo. Esta doble crisis en su vida personal y profesional la dejó sintiéndose profundamente insatisfecha. A pesar de la tempestad, Candice se mostró decidida a recuperar el control, concentrando su energía en la búsqueda de un nuevo empleo dentro del sector legal. Fue precisamente durante esta búsqueda que el destino la unió a Emmett Corrigan. Él era un joven y prometedor abogado de 30 años que apenas acababa de recibir su licencia para ejercer. Emmett era, en muchos aspectos, la antítesis de lo que Candice estaba viviendo. Una estrella en ascenso en el ámbito legal que irradiaba una presencia asertiva, confianza en sí mismo y un atractivo físico innegable. Había fundado su propia práctica legal enfocada en la defensa penal tras aprobar el examen de la abogacía. Su encuentro fue fortuito, organizado a través de un amigo común. Inicialmente, la conversación se centró estrictamente en los negocios. Emmett necesitaba una asistente legal cualificada para su joven bufete. Sin embargo, la química entre ellos resultó ser demasiado potente. La conexión profesional rápidamente se transformó en algo mucho más íntimo que una simple relación de trabajo. En un vertiginoso lapso de 2 semanas, su relación tomó un giro físico, encendiendo una pasión mutua ante la cual ninguno de los dos pudo o quiso resistirse. Candice, en su vulnerabilidad, había encontrado una vía de escape, pero trágicamente no era la única que estaba rompiendo sus votos matrimoniales. Mientras Emmett ascendía rápidamente en su carrera, en casa le esperaba una esposa dedicada y una familia numerosa. Emmett Corrigan era, a primera vista, un hombre que parecía estar en la cima del mundo, un abogado que se destacaba en el ámbito legal, que había pasado el examen de la abogacía y había abierto su propio bufete centrado en la defensa penal. Su confianza, asertividad y apariencia agradable contribuían a la imagen de una estrella en ascenso, pero su vida de logros no se limitaba únicamente a su carrera. En casa, Emmett tenía una familia que muchos envidiarían. Se había casado con su futura esposa, Ashley, después de conocerla en la Universidad Estatal de Utah en 2003, y se unieron en matrimonio en marzo de 2004. Mientras Emmett trabajaba incansablemente para construir su carrera, Ashley se había dedicado a la crianza de sus 4 hijos y a apoyar las ambiciones legales de su esposo.
Parecía ser el retrato de un hombre exitoso con una familia amorosa. Sin embargo, para aquellos que conocían la verdad detrás de las puertas cerradas, Emmett era una persona muy diferente de lo que aparentaba. Algunos lo describían como excesivamente agresivo, calculador y despiadado. Esto llevó a muchos a preguntarse hasta dónde llegaría para conseguir lo que quería y qué secretos oscuros podría ocultar tras su encantador exterior. Con grandes ambiciones para el éxito de su práctica, Emmett sabía que necesitaba una asistente legal cualificada y leal. Por eso, en octubre de 2010, le ofreció el puesto a Candice Hall, quien rápidamente se consolidó como una empleada valiosa. No obstante, la relación entre ambos estaba lejos de ser estrictamente profesional, y su intensidad no pasó desapercibida. Candice, reflexionando sobre el inicio de su aventura, relató la insistencia de Emmett. Él se presentaba en su oficina todas las mañanas, le escribía correos constantemente. Un día, mientras recogían suministros, la besó, disculpándose inmediatamente con un «Lo siento, tenía que hacerlo». Candice era 10 años mayor, y a pesar de saber que estaba con un hombre casado con 4 hijos, y de que él le dijera que su esposa era terrible, se dejó llevar por la atención. Ella creía que Emmett sabía que su acción era incorrecta, pero simplemente no sabía cómo detenerse, encontrando en ella una sensación de control que se le había escapado. Mientras Candice se asentaba en su nuevo puesto, se hizo evidente que había cometido una grave indiscreción en su empleo anterior. Apenas unas semanas después de que Emmett la contratara, su antiguo empleador en el bufete de abogados Martin presentó una denuncia policial contra ella. Tras una auditoría, se alegó que Candice había desviado $32,500 de clientes del negocio a sus cuentas personales. Su vida personal ya estaba desmoronándose. Ahora, sus problemas legales se sumaban a sus crecientes tribulaciones. Mientras tanto, Rob Hall, que había regresado a casa después de poner fin a su propia aventura, comenzó a inquietarse cada vez más por el comportamiento de su esposa. Desde el primer día, Rob nunca sintió agrado por Emmett, y su instinto le decía que algo andaba mal en la nueva oficina de Candice. Sus sospechas se hicieron palpables en los mensajes que envió a su esposa, reflejando su profunda consternación. Estoy en shock de que sigas escribiéndole a Emmett y borrando esos mensajes. Si yo siguiera haciendo eso, me habrías tirado el teléfono y ordenado ver mi correspondencia con esa persona. A mis ojos, has tocado fondo. Buena suerte a ti y a Emmett. Cuando el romance se apague, te quedarás completamente sola. El karma es algo real. La desconfianza y la hostilidad se habían instalado firmemente entre los cónyuges, preparando el escenario para un inevitable y amargo enfrentamiento. La tensión entre Rob Hall y Emmett Corrigan se disparó a finales de enero. La frustración y el resentimiento de Rob se manifestaron en un acalorado altercado entre los dos hombres en el estacionamiento de la oficina de Emmett. Después de la confrontación, Emmett tomó la hostilidad al siguiente nivel, usando las redes sociales como plataforma para humillar públicamente a su adversario. En una publicación de Facebook, Emmett se refirió a Rob como un cobarde que solo era capaz de hablar de sus intenciones sin llevarlas a cabo. Esta humillación pública fue un golpe bajo que intensificó la ira de Rob. La situación empeoró a finales de enero de 2011, cuando Candice recibió un mensaje de texto de Emmett a altas horas de la noche que decía: «Desearía estar allí contigo esta noche». El mensaje no pasó desapercibido para Rob. Furioso, llamó a Emmett para exigirle una explicación.
¿por qué te comunicas con mi esposa a estas horas de la noche? Poco después, los dos hombres se encontraron cara a cara en la puerta principal de la casa de Rob. La tensión era palpable y el conflicto estuvo a punto de convertirse en una pelea física. Tras la escaramuza, un Rob, devastado, se enfrentó a Candice con una admisión desgarradora. Ganaste, no puedo competir. Es joven, es guapo, es abogado. Le traes muchos casos. ¿De qué me sirve a mí? El corazón de Rob estaba roto. Sin embargo, sus problemas con Emmett estaban lejos de terminar. Apenas un par de semanas después, Emmett publicó otro mensaje en Facebook en el que volvía a insultar a Rob por su supuesta incapacidad para defenderse. Burlándose, lo calificó de muy divertido y prometió a sus seguidores que filmaría el siguiente incidente, no en privado, sino frente al público. Emmett parecía estar haciendo todo lo posible para humillar a Rob, llevando la rivalidad a un punto de no retorno, mientras Emmett intensificaba su campaña de humillación pública contra Rob. La tensión también se acumulaba en su propio hogar. Ashley Corrigan, su esposa, se encontraba en las últimas etapas de su quinto embarazo. Había notado que Emmett había estado distante durante meses, pasando demasiado tiempo fuera de casa, una ausencia que comenzó a causar preocupación incluso entre sus hijos. A pesar de sus crecientes aprensiones y la evidente frialdad de su esposo, Ashley esperaba con ilusión su inminente aniversario de bodas, albergando la esperanza de reavivar la conexión con Emmett y salvar lo que quedaba de su matrimonio. Sin embargo, Emmett destrozó cruelmente sus esperanzas. Le informó que, en lugar de celebrar con ella, asistiría a una conferencia de culturismo. Desesperada por rescatar su unión, Ashley ideó un plan para reavivar la pasión entre ellos. No obstante, ella ignoraba por completo que Emmett y Candice tenían sus propios planes. Planes que estaban a punto de dar un giro peligroso a los acontecimientos. La mañana del 11 de marzo, Candice, acompañada por Emmett, se reunió con un abogado especializado en divorcios. Aunque Candice testificó más tarde en el juicio que nunca consideró seriamente el divorcio, fue Emmett quien la presionó para que siguiera adelante con el proceso. Ese mismo día, el periódico Idaho Press Tribune reveló que Emmett había presentado los documentos de divorcio en nombre de Candice. El camino hacia el final de sus matrimonios había sido formalmente iniciado, impulsado por la voluntad inquebrantable de Emmett. La tarde del 11 de marzo se cargó de un aire fatal. Candice salió del trabajo a las 6 de la tarde y al llegar a casa, encontró a Rob en el garaje. Se desató una acalorada discusión, durante la cual Rob expresó su profunda frustración por la falta de atención de Candice hacia su relación. Abrumado por la emoción, Rob salió de la casa aproximadamente a las 8:45 de la noche. Candice se fue poco después. Al alejarse de la casa, Candice llamó a Emmett para comunicarle que se dirigía a una farmacia Walgreens por una receta. Este era un pretexto. Mientras tanto, Ashley había preparado una cena especial para Emmett en un último intento por reconectarse. Sin embargo, ella no tenía ni idea de la tragedia que se cernía sobre su familia. Emmett llegó tarde y con una respuesta hiriente. Ya había comido. En un momento de la noche, Ashley se inclinó para besarlo, un gesto que sintió oportuno, pero Emmett se apartó. Angustiada, Ashley intentó abordar los problemas de su matrimonio, pero Emmett reaccionó con ira. Fue entonces cuando sonó su teléfono celular. Emmett se retiró a otra habitación para contestar. Era Candice. Ella le informó que iba hacia Walgreens, y él acordó reunirse con ella,
dejando a una Ashley confundida y sola. Cuando Emmett se dirigía a la puerta, Ashley le suplicó que se quedara. Su respuesta fue helada. No me digas lo que tengo que hacer. Candice y Emmett se encontraron en el Walgreens y ella se subió al auto de él. Condujeron hasta un lugar apartado y por segunda vez ese día consumaron su relación. Al mismo tiempo, la hija de Candice, que pasaba por la farmacia, vio el BMW vacío de su madre en el estacionamiento. Preocupada, llamó a Candice y al no recibir respuesta, contactó a su padre. La cadena de acontecimientos, tejida con mentiras y desconfianza, ya estaba en marcha. Finalmente, Candice devolvió la llamada a su hija, explicando que estaba paseando por la ciudad con una amiga. Pero la mentira no convenció a Rob. Furioso y lleno de sospechas, había llegado al Walgreens y buscaba a su esposa. Después de 17 minutos de llamadas infructuosas, por fin logró comunicarse con Candice. Lo que sucedió a continuación lo dejó estupefacto. De repente, una voz masculina irrumpió en la conversación. Era Emmett. ¿Qué pasa, jefe?, dijo Emmett con un tono claramente provocador. Luego, afirmó sin rodeos. Sí, ella está conmigo. Estamos hablando de la vida. ¿Tienes algún problema con eso? La conversación terminó con una amenaza escalofriante por parte de Emmett. Sí, voy a destrozar tu maldita cabeza. Solo espera allí. Ya vamos en camino. Rob, Candice y Emmett se encontraron en el Walgreens a las 10 de la noche. Antes de salir de su coche para enfrentar a Emmett, Rob tomó una pistola de la guantera y la guardó en el bolsillo de su sudadera. Rob se acercó a la pareja y preguntó qué estaba sucediendo. Emmett respondió con desprecio. Ella no quiere estar contigo, Rob. Rob miró a Emmett y preguntó, ¿entonces ella quiere estar contigo? Emmett no solo afirmó el rechazo, sino que se lanzó a un ataque de humillación despiadada, utilizando las finanzas de Rob para destrozar su dignidad. Ella no quiere estar contigo. Quiero decir, en realidad, ¿cuánto ganaste el año pasado? ¿40,000? Candice, ¿cuánto ganamos la semana pasada? 27,000. Eso es lo que yo gano en una semana. Tú no ganas nada. Rob le recordó a Candice que Emmett tenía 5 hijos y a una esposa embarazada en casa. Esa mención fue el detonante. Emmett empujó a Rob en el pecho. Candice afirmó que ella intervino para separarlos, y creyendo que todo había terminado, se dio la vuelta para ir a su coche. Fue en ese momento que se desató el caos. Candice llamó al 911 e informó que 2 hombres estaban en el suelo y que había escuchado un disparo. La policía que llegó a la escena encontró a Rob de pie y a Emmett tendido en el suelo. Emmett había recibido un impacto en la cabeza y el pecho. La herida en la parte superior izquierda de la cabeza le causó una lesión cerebral traumática, lo que condujo a una muerte inevitable. La tragedia había cobrado su precio. La llegada de la policía reveló una escena sombría. Emmett yacía sin vida en el suelo, mientras Rob permanecía de pie. Rob fue trasladado al hospital para recibir tratamiento por una herida de bala y fue puesto bajo arresto. La bala que impactó a Rob en la cabeza fue superficial y no penetró el cráneo, pero le causó una lesión cerebral traumática, lo que resultó en amnesia retrógrada. Sus declaraciones a los oficiales inmediatamente después del tiroteo fueron confusas e incompletas. Dado que no había otros testigos directos, Candice se convirtió en la persona clave para esclarecer los eventos. Sin embargo, durante el interrogatorio, Candice ofreció una versión de los hechos radicalmente diferente a la realidad de la noche. Ella negó haber mantenido una relación romántica o sexual con Emmett. En cambio,
les repitió a los detectives la misma historia que le había contado a su hija, que simplemente estaba paseando con una amiga y se encontró con Emmett por pura casualidad. Según su relato ante la policía, solo estaban conversando cuando Rob apareció de repente, preguntando agresivamente qué hacía Emmett con su esposa. Candice afirmó que no entendió lo que sucedía en el momento del disparo y que solo despertó cuando los hombres estaban en el suelo y había sangre por todas partes. Ella recogió un objeto que Rob había dejado caer. Dándose cuenta de que era la pistola, la arrojó y trató de huir, para luego recapacitar y llamar al 911. Rob se declaró no culpable y fue encarcelado bajo una fianza de $1.000.000. El fiscal en el juicio presentó pruebas que argumentaban que el asesinato de Emmett Corrigan fue premeditado. Describieron a Rob como un hombre celoso y enfadado, obsesionado con rastrear al amante de su esposa, argumentando que nadie lleva un arma a una reunión si no tiene la intención de herir a alguien. La defensa, por su parte, sostuvo que Rob fue llevado al límite de la locura y la humillación por el romance de su esposa con su jefe. Afirmaron que, durante el altercado, el arma se cayó del bolsillo de Rob y fue Emmett quien la alcanzó primero, disparando a Rob en la cabeza, hiriéndolo superficialmente. En el estrado, Candice realizó múltiples declaraciones inconsistentes. Un ejemplo fue su testimonio sobre los disparos. Inicialmente, dijo que hubo 2 disparos seguidos de una pausa y un tercer disparo. En el juicio, testificó que escuchó 3 detonaciones que describió como un estallido, una pausa y 2 estallidos consecutivos. El juez incluso comentó que, en sus 31 años de carrera, nunca había encontrado un testigo con tantas declaraciones contradictorias como Candice. El jurado deliberó intensamente sobre la naturaleza de la confrontación fatal en el estacionamiento del Walgreens. A pesar de los argumentos de la defensa sobre la legítima defensa y la provocación extrema, el 10 de marzo de 2012, Rob Hall fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Su condena fue dictada por el juez en abril, sentenciándolo a 30 años de prisión, con 15 años como mínimo obligatorio, por poner un fin violento a la vida de Emmett Corrigan. Pero el drama no terminó ahí. El pasado de Candice Hall también la alcanzó. Enfrentó cargos por el desfalco de $32.500 de su empleador anterior. Tras declararse culpable de hurto mayor, fue sentenciada a 1 año de cárcel en la cárcel del condado de Ada. La atención mediática sobre la tragedia fue inmensa, culminando con la aparición de Candice y Ashley en el programa de Dr. Phil. Fue allí donde Ashley, la viuda de Emmett, confrontó públicamente a Candice, expresando el dolor y la humillación que había sufrido. Ashley señaló la hipocresía en la justificación de Candice de que el romance se debía a que no se sentía suficiente para Rob, contrastándola con el hecho de que un hombre estaba dispuesto a matar por su esposa. Ella acusó a Candice de ser totalmente consciente de la situación familiar de Emmett, incluyendo el hecho de que Candice incluso había cuidado a uno de sus hijos, usándolo como pretexto para estar a solas con Emmett en su casa. Ashley consideró toda la situación como increíblemente humillante e injusta. Años después del asesinato, Ashley Corrigan encontró una vía para la curación. Creó un blog llamado Momentos en los que no nos rendimos, que no solo le sirvió como plataforma para su propio proceso de recuperación, sino también como una fuente de consuelo y apoyo para otras víctimas de traumas. Además, fundó una organización sin fines de lucro, Rising Above Trauma,
dedicada a ayudar a quienes han sido afectados por experiencias traumáticas. Ashley se ha vuelto a casar, tiene 2 hijas con su actual esposo y es una escritora y oradora motivacional. La historia de Candice Hall y la trágica muerte de Emmett Corrigan sirven como un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de la infidelidad y las emociones fuera de control. Sin embargo, también ofrece una oportunidad para reflexionar y reevaluar la importancia de la confianza y el respeto en las relaciones. El precio de la traición es excesivamente alto, y la narrativa nos impulsa a buscar un mundo donde el amor, la confianza y el respeto sean los pilares para construir conexiones duraderas y significativas con aquellos a quienes apreciamos.